Bueno, creo que todos sabemos la importancia de la documentación. Creo que todos los que hemos expuesto anteriormente se han basado justamente en documentación, han creado documentación, pero les voy a proporcionar algunos de los casos de uso y qué tipo de documentación pueden utilizar. Como menciona ahí en este slide, obviamente no podemos dejar todo a la memoria, ¿cierto? Dentro de nuestros proyectos siempre estamos pensando ok, ya solucioné el problema, y hay veces que por la prisa o por cualquier situación no documentamos. Y decimos, sí, me voy a acordar, lo hice de esta manera, y el día siguiente vuelve a pasar, que ese día siguiente pueden pasar ya siglos, ¿no?, de que vuelva a pasar el problema, y si no lo tengo documentado, pues no voy a saber de dónde tomar esa solución. Independientemente de la parte de la metodología o de los procesos que cada uno de nosotros utiliza para resolver un problema, bueno, yo me estoy basando en esta metodología del CWNP. Para los que lo conocen, obviamente saben de qué estoy hablando. Como pueden ver, el último paso es documentar. Y yo creo que no el último paso. Creo que dentro de cada uno de esos pasos, en todas esas fases, utilizamos documentación, utilizamos información, pero al final es un recordatorio de que encuentren una solución y por favor documentenla. Eso les va a servir y le va a servir también a la comunidad. ¿Qué tipos de documentación y de qué casos de uso voy a hablar? Generalmente utilizamos documentación del estándar mismo, documentación de fabricante, documentación, notas personales, referencias, libros, blogs, lo que sea. Básicamente lo estoy agrupando en esos 3 rubros y les voy a mostrar algunos casos de uso personales con los que me he enfrentado. Obviamente todo esto puede ser desde la parte más básica. Hace unos días entregaba la certificación del CWNA. Sabemos que unos tenemos pues más tiempo que otros trabajando. Entonces, desde la parte más básica podemos tomar documentación existente y de ahí pues sacar las dudas que tenemos, aprender más, obviamente. Entonces, por ejemplo, algunos nos preguntamos cuando son cosas muy básicas, bueno, ¿y por qué me están recomendando cierto nivel de la celda de cobertura, por ejemplo? Y decimos, ¿de dónde puedo sacar esa información? Obviamente, si hago caso del estándar, porque muchas veces hacemos bromas. Decimos, ahí le paso el documento, el del 802.11, el del estándar, la última publicación, y ahí léalo en la madrugada cuando tiene insomnio, y bromeamos. Pero al final de la historia estamos en un mundo en donde necesitamos conocer del estándar. Y básicamente ahí les estoy proporcionando, para aquellos que ya lo conocen, por qué se necesitan esos límites al estar diseñando, el tamaño de la celda y todo. Bueno, tiene que ver con la parte de Clear Channel Assessment. Sabemos que el medio inalámbrico pues es un medio half duplex y que obviamente lleva, como todos lo conocen, el juego, toda esta parte de DCF o EDCA, si se está hablando de wireless multimedia. Entonces, ahí está la página, de hecho, de referencia para que puedan entender un poco más de por qué necesito seleccionar ese tamaño de celda, ¿no? Pero ahí es el uso del estándar. Ahí aparece precisamente el documento y la página de referencia. Otro caso. En algún momento estuve trabajando en un proyecto en donde se estaba comparando 2 soluciones. Esas 2 soluciones que se estaban comparando, pues estaban corriendo en una prueba de concepto, y el tema es que en una de las pruebas de concepto funcionaba sin mayor problema. Ambas marcas estaban utilizando la misma infraestructura, solo que una de ellas intermitentemente mostraba AP online, AP offline, y era no algo pues que se pudiera establecer en cada media hora o cada 1 hora, era muy variable eso. Entonces, obviamente, pues yo sé que todos ustedes empezarán a hacer las preguntas como todo ingeniero, es que yo hubiera hecho por acá, yo hubiera hecho por allá, pero cuando uno está ahí en el momento, pues surgen todas esas cuestionantes, ¿no? Lo único que se tenía en ese momento era el reporte del cliente, el reporte en el proyecto, el reporte en la POC, y se veían por ahí pues ese tipo de alertas. El AP falló, ¿en qué paso? En el Discovery Request,
y inmediatamente el siguiente mensaje era que el AP dejaba, aunque siguiera operando pues la infraestructura, pero parte medular del proyecto era la visibilidad. Y si yo como cliente empiezo a ver eso, pues no me da confianza, ¿no? ¿Cuál es la solución o cómo se llegó a la solución? Algunas consideraciones, como les digo, ustedes se preguntarán, bueno, si los puertos estaban abiertos, que si no, que si ya había realizado capturas, que si hablara con el PM de la marca, seguramente se estarán preguntando más y más cosas. La última, precisamente la que aparece ahí como probar con otra salida a internet, de ahí se derivó mucho. ¿Por qué? Porque ¿por qué probar con otra solución a internet si la otra plataforma estaba funcionando? Pero bueno, de ahí parte lo siguiente. El NAT. Y el NAT me lleva, no les voy a pasar toda la historia, pero toda esa parte de ahí se derivó que revisara documentación directamente, porque ya había agotado hablar con el PM, porque ya había hecho varias cosas, y entonces encuentro una referencia de que en soluciones que utilizan precisamente CapWAP, hay cuestiones con el NAT. Entonces me pongo a revisar el RFC, que ahí les paso también el dato, qué RFC es, y les estoy señalando en azul el tema acerca de el que dio la pista, porque lo pueden ver así sencillamente, dicen, pues sí, es CapWAP, etcétera. Pero a veces en algo muy sencillo empieza uno a idear soluciones, empieza uno a ver que por ahí la luz en el túnel, y precisamente esa parte que dice ahí, la misma IP. La misma IP nos llevó a encontrar que el tema del lado del proveedor de servicios de internet estaba utilizando balanceadores. Y para la estabilidad del CapWAP, cuando uno habla con el PM y le dice, oye, es que la nube está pasando eso, le proporciona todas las capturas, le proporciona toda la información y además le dice, oye, es que yo veo esto, y los ingenieros del otro lado comienzan a ver que sí, que justamente apuntaba a ser ese el problema. Entonces se puso uno a trabajar con el ISP, porque el ISP en ese balanceo que hacía, la fuente y el destino, en el caso del destino, el source destination, cambiaba. La IP no era persistente, entonces se tuvieron que hacer ajustes del lado del proveedor de internet y inmediatamente eso funcionó. Entonces, nuevamente es documentación de estándar. ¿Qué otro tipo de documentación? Por ejemplo, cuando me pongo a trabajar en RFPs, ya sea para la cuestión de crear o sustentar un RFP, seguramente me voy a meter a toda la documentación del fabricante, voy a revisar las hojas de datos técnicas, etcétera, etcétera. Pero sucede que a veces el personal que realiza las hojas técnicas puede ser que no sea la parte técnica, puede ser que sí hizo la revisión, pero que alguien más o se equivocó o no puso toda la información, o es un copy-paste de una plantilla y se llevó algo, o bien, sí está bien hecha, pero no aparece algo o alguna característica que necesito sustentar. Entonces, además de la hoja de datos técnica, tengo organizaciones como el Wi-Fi Alliance, precisamente que se encarga de certificar los productos, y a lo mejor en este caso si estoy buscando si el producto es compatible con canales DFS y no lo encuentro en el datasheet y yo tengo que sustentar y tengo que decir página, documento de donde se ve que es compatible, porque así sucede con los RFPs y las licitaciones públicas. Entonces, si me voy al Wi-Fi Alliance y veo que en la parte de espectro, certificaciones de espectro y regulaciones, pues ahí veo que sí es compatible con DFS, entonces hago match, utilicé dos fuentes distintas, pero al final pude crear o sustentar mi RFP. A veces cuesta de inicio, les digo, creo que hay muchos expertos, algunos no tanto, algunos empiezan en esta parte, pero a veces el tema de las antenas, el patrón de cobertura, que si el plano vertical, que si el plano horizontal, que si yo lo puse en la pared, que si lo puse en el techo, etcétera, llega a causar ciertas confusiones. Entonces, la documentación, en el caso de revisar guías de fabricante, hay documentación de fabricante. Revisar guías de fabricante para un montaje adecuado,
Entonces podemos ver que en la parte de, ahí es un screenshot de un fabricante de la antena en donde me está especificando, vea que ahí está la polarización vertical, indica el plano eléctrico. Y eso va a ser la referencia para que cuando usted instale la antena, pues el patrón de cobertura no sea alterado, ¿no? Entonces, me baso en la hoja técnica del Access Point que proporciona el fabricante y que me dice, se puede montar así, puede soportar tales antenas, tales conectores, tal montaje, herrajes, usted necesita esto, el otro, y además estoy utilizando la guía del fabricante de la antena, que en este caso el fabricante incluso utilizó una herramienta de diseño para poder simular y darnos el ejemplo concreto de cómo es poner la antena y cómo es la referencia precisamente del plano vertical o plano eléctrico. Ahora, finalmente, las notas propias. Las notas propias creo que es algo también por lo que estamos aquí, porque es compartir en la comunidad, ¿no? Y creo que eso es lo que hace grande pues este evento. A veces en Latinoamérica tenemos mucha envidia de compartir el conocimiento, ¿no? Como decía Fernández, no, es que eso yo lo hice y me costó mucho trabajo y no lo voy a compartir. Pero pues no es la idea, porque incluso nosotros mismos utilizamos recursos, documentación, información de gente de la comunidad. Entonces tenemos que regresar algo a la comunidad. Los resultados que yo tengo obtenidos de laboratorios, de pruebas de concepto, de demos, pues van a ayudar a eso. Y algo que les recomiendo mucho, la generación de su blog. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a reforzar lo aprendido, van a compartir obviamente con la comunidad, y para aquellos que están en el proceso de obtener sus certificaciones de CWNP, pues les ayuda mucho el tener un blog. ¿Por qué? Para repasar, para volver a estudiar, y pues es un requisito para la parte de una certificación como el CWN. Ahí, bueno, yo tuve que crear mi propio blog. Y bueno, otra cuestión en esa parte de las notas. A veces ni siquiera nos acordamos de dónde movimos. Si hicimos una configuración y en ese momento ya sucedió, funcionó, etcétera, etcétera, pero no documenté, al día siguiente que me vuelva a pasar, no voy a saber y voy a tener que volver a perder tiempo ahí buscando y moviendo. Entonces, yo acostumbro incluso a poner ahí marques de dónde estaba, en qué opción, qué moví, notas de qué moví, cuándo lo moví, cómo era el escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Los labs. Y la parte de creación de plantillas, creación de reportes, guardar la referencia. Si me comparte Ferney una referencia, si me comparte alguien otra referencia, un blog o algo, lo anoto, lo pongo ahí, porque la siguiente vez no sé ni dónde va a estar, ¿no? Y una búsqueda así, puedo hacer una búsqueda en el Google, pero muchas veces me va a llevar más tiempo. El caso de los clientes, todos sabemos que el diseño se hace con base al dispositivo menos capaz, pero más importante. Información de clientes, de los dispositivos clientes, no hay tanta. Entonces, hemos utilizado recursos de otras personas que comparten para la comunidad, por ejemplo, los clientes de Mike Albano, el Capacity Planner, que en uno de los tabs viene precisamente esa información que estoy utilizando ahí en pantalla. Si no conocemos acerca del cliente, podemos hacer una búsqueda en el FCC ID Search, en donde podemos encontrar también características que a lo mejor no vienen en el datasheet del dispositivo. Entonces, eso es importante. El uso de templates, reportes. Anteriormente, no había las herramientas que existen hoy. Yo tengo pues más de 20 años trabajando en este ámbito y hoy está uno bendecido con todas las herramientas que hay, las de Adrián, Cajao, Wave, MetaGeek, todas las que hay, Jamina. Ahora, es un mundo bendecido por tanta herramienta. Anteriormente no había herramientas ni siquiera para hacer un reporte. Uno tenía que crear sus propios templates, hacer su planeación de canales manualmente, ¿no? Ahí ven cómo ponerla en una ubicación, los APs, los canales que iba a poner, etcétera, etcétera. Hoy, pues hay un sinfín de soluciones de las cuales podemos tomar ventaja. Y bueno, cuando no se ha encontrado la solución,
con la solución, con la documentación existente, pues como dicen aquí, ¿no? Toca cacharrear, ¿cierto? Todo ese lenguaje se lo debo a mi compañero Andrés Restrepo, entonces si no está bien dicho o algo, ahí lo culpan a él. ¿Listo? Gracias.